La idea es una presentación corta. Digamos que la sesión va a tener mi presentación, luego tendremos un turno de preguntas y luego aquellos que lo deseen vamos a hacer una meditación guiada que la llevará Heike, que lleva 33 años practicando, así que también aprovechamos que estamos en la sala de igualdad. Bueno, la propuesta de mi presentación tiene dos partes, una que es una introducción a la neurociencia y la meditación y otra centrada en la segunda parte de nuestras investigaciones en la universidad. Aquí se me fue. Vamos a ver solo las dos primeras porque la tercera parte es bastante extensa y no tenemos tiempo. Bueno, empezamos con la introducción. Comentar que es una charla de divulgación para las personas cercanas a la neurociencia. Esto les parecerá demasiado, quizás un poco aburrido, pero bueno, pues la idea es de abrir el espacio a todas las personas. Bueno, comentar que la neurociencia, como bien saben, es la ciencia que se encarga del estudio del sistema nervioso y el cerebro. Actualmente tenemos equipos, instrumentos de medida que nos permiten captar cómo se activa nuestro sistema nervioso, y estos equipos, por ejemplo, con el que nosotros hemos hecho nuestras investigaciones, el escáner de resonancia magnética de la universidad, pues nos permite ver la actividad neuronal. Ahora, si me están escuchando, pues saben que tenemos el cerebro, la parte exterior tiene 4 grandes lóbulos, el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Y ahora, si me están escuchando, tenemos el área de audición primaria, que debe estar activa, que está aquí y se llama además lóbulo temporal, porque aquí está el hueso temporal, y aquí está el hueso temporal porque aquí es donde empiezan las canas, o sea, se empieza a marcar el tiempo. Bueno, hablar del cerebro, a mí quizás una de las afirmaciones que me gusta comentar es que es el sistema más complejo conocido. Estamos hablando de 100.000 millones de neuronas. Hay artículos más recientes que hablan entre 80.000 y 90.000 millones de neuronas. Cada neurona se puede comunicar con cientos de otras neuronas, o sea que la complejidad es enorme, incluso hacerse una idea. Por poner algún dato, nuestro cerebro utiliza entre el 20 y el 25% de toda la energía que consume nuestro cuerpo, a pesar de que estamos hablando de un peso del 2%, estamos hablando de 1,3 kilos, 1,5 kilos. Hay muchas divisiones del cerebro, pero una que tiene que ver un poco con nuestra presentación de hoy es que la parte más externa, lo que es el córtex, la parte más nueva, la que nos diferencia de los demás seres vivos que tienen sistema nervioso, es que la parte más externa tiene 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo, que se encarga de la acción, del lenguaje, de la ciencia, de la lógica, los detalles. A veces se dice que es el cerebro varonil. Y además el hemisferio izquierdo, encima de nuestra oreja izquierda, controla la parte opuesta del cuerpo y recibe la información de la parte opuesta del cuerpo. Por otro lado tenemos el hemisferio derecho, que tiene que ver más con la parte artística, más intuitiva, más holística, más de una visión más global, mientras que el izquierdo es más de los detalles, que es un poco el funcionamiento más de la ciencia. El hemisferio derecho es más la parte más artística, también más emocional. A veces se dice que es el cerebro femenino y a su vez pues controla y recibe la información de la parte opuesta del cuerpo. Hoy vamos a usar en la sesión las dos partes. Ahora en la parte de la exposición, como estamos hablando de ciencia y con lenguaje, estamos usando principalmente el hemisferio izquierdo, pero luego en la parte donde hagamos la experiencia práctica vamos a usar más la parte derecha del cerebro. Bueno, algún dato más del cerebro. Uno de los avances del cerebro, del conocimiento del cerebro, viene a través de los diferentes científicos. Uno de ellos, de los padres de la neurociencia actual, es el doctor Paul Broca, que este año se celebra los 200 años de su nacimiento. Él nació cerca de Burdeos y él descubrió que en nuestro cerebro tenemos lo que se conoce el área de Broca, que estaría aquí en la parte izquierda, y este área tiene que ver con la expresión cuando hablamos. El doctor Paul Broca tenía varios pacientes que tenían problemas, que entendían el lenguaje, pero tenían problemas al expresarse. Y luego, cuando estos pacientes murieron, haciendo la autopsia de varios de ellos, vio que tenían lesiones en esa zona,
Entonces, si tenemos una lesión en esta zona, eso nos va a impedir hablar. De esta forma, digamos que principalmente desde el siglo XIX, pues la neurociencia ha ido avanzando muchas veces a través de lesiones que impedían determinadas funciones, y eso nos permitía conocer pues diferentes partes del cerebro, ¿no? Conocemos estas partes, sobre todo del corte, que es la parte un poco como más consciente de nuestro cerebro, se conoce relativamente bien. Sabemos que la visión tiene que ver con la parte posterior o occipital, sabemos que la audición tiene que ver con la parte temporal, sabemos que el control motor está en la parte frontal trasera, sabemos que la parte sensorial está un poquito más atrás, en la zona parietal. Bueno, conocemos muchas cosas, pero también quedan muchas cosas por conocer. Bueno, como les decía, esta área sigue llamándose hoy en día el área de Broca. Posteriormente vino al área un médico alemán, Wernicke, descubrió que había un área pues, en esta zona, que se llama el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión de la audición. Bueno, pues así se ha ido avanzando. Otra forma de dividir el cerebro que hemos usado en nuestra investigación es que según su aspecto, nuestro cerebro humano tiene tres tipos de tejido o materia. Tiene lo que se llama la materia gris, que son básicamente las neuronas y sus conexiones más cercanas. Tiene la materia blanca, o a veces se llama también sustancia blanca, que son de un color más blanquecino, que son digamos, la neurona tiene tres partes. Tiene como el árbol que recibe la información de otras neuronas, que son las dendritas. Tiene lo que es el soma, donde está el núcleo, que de alguna forma lo que hace es hacer como un procesado de la información que recibe, y luego tiene una parte por la que manda la información al resto de neuronas, que es el axón. Bueno, cuando el axón es largo, para que el impulso nervioso vaya rápido, está cubierto por una capa lipídica de grasa, que es la mielina, y esa es blanquecina. Entonces todo esto, zona blanquecina, es lo que es la sustancia blanca, y permite que las conexiones y los impulsos nerviosos vayan más rápido. Tengan en cuenta que tenemos axones, por ejemplo, los que llegan a la planta de los pies, porque pueden medir 1 metro. Entonces, de hecho, hay enfermedades que cuando se pierde esa capa lipídica, como por ejemplo la esclerosis múltiple, pues uno de los síntomas es que la movilidad empieza a reducirse. ¿Por qué? Porque los impulsos nerviosos viajan más lentamente, no tienen la capa de mielina. Bien, uno de los términos más acuñados en la investigación actual de neurociencia es la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad básicamente es la capacidad de nuestro cerebro de irse adaptando, formando nuevas conexiones que dependen pues, de nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras emociones en cada momento. Se dice que en cada momento nuestro cerebro está cambiando, y cuando salgan hoy de la sesión, pues, el cerebro va a ser ligeramente, milimétricamente o micrométricamente diferente a cuando entraron. En este contexto de la neuroplasticidad siempre me gusta citar a nuestro premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de 1906, que decía que cada ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Es decir, a través de nuestras vivencias, nuestras decisiones, nuestras emociones, de alguna forma estamos esculpiendo indirectamente nuestro cerebro. Hay muchos ejemplos que se pueden dar de neuroplasticidad. Hay muchos estudios donde se ha analizado cómo cambia la anatomía, sobre todo la materia gris y la materia blanca. Uno de ellos que a mí personalmente me resulta interesante compartir es este, hecho con estudiantes que aprendían artes malabares, de tener bolas en el aire. Fue publicado en el año 2004, y el estudio fue sencillo, pero a la vez muy interesante. Primero, un grupo de estudiantes pasaron por la escala de resonancia magnética para medir la anatomía de su cerebro. Luego estuvieron practicando todos los días durante varias semanas, y se vio que estas áreas, aquí en amarillo, que están entre la zona occipital y temporal, aumentaron su materia gris. Curiosamente, esta zona pues, tiene que ver con la percepción visual del movimiento, o sea, percibir las cosas que se mueven y dónde se mueven. Entonces, después de esas varias semanas, esta zona aumentó su materia gris. Luego dejaron de practicar los artes malabares, y descendió la materia gris. Esto nos da una pequeña idea, con mucho cuidado, pero de alguna forma la materia gris se comporta un poco como pequeños músculos. Aquellas partes del cerebro que usamos más, pues tienden a expandirse, y aquellas partes del cerebro que usamos menos, pues a veces se pueden contraer, ¿no? Hay una frase que se usa en neurociencia que
use it or lose it, que quiere decir úsalo o se pierde. De todas maneras, esto es a nivel divulgativo, que luego tiene muchos matices, ¿no? Bueno, cuando hablamos de neuroplasticidad, pues tenemos neuroplasticidad en plan positivo de las cosas que hacemos, ¿eh? Pero también hay neuroplasticidad a nivel negativo. O sea, porque aquí quería poner esta gráfica del último año de problemas de depresión, estrés y ansiedad. Y la pongo porque hay estudios científicos, muchos, que muestran que estos estados depresivos, de ansiedad o de estrés, tienen un efecto en nuestro cerebro y un efecto también de pérdida de materia gris. Entonces, concretamente en España, pues estamos en torno a un 20%, se dice que hay un 26% que en el último año han manifestado de las personas que iban con temas de salud mental, pues que tenían problemas de ansiedad o depresión. Esto lo vi justo este fin de semana, y bueno, voy a ponerlo. Dice, una cuarta parte de los medicamentos más recetados son ansiolíticos y antidepresivos. Y España, junto a Portugal y por encima de Estados Unidos, el país del mundo que más benzodiazepinas consume. Benzodiazepinas son medicamentos para temas de ansiedad, de estrés, para estar calmado. Bueno, entonces lo que ocurre es que estas emociones, digamos las negativas, entre comillas, esas emociones de estrés, depresión, ansiedad, pues nos llevan asociadas emociones, bueno, el estrés, la ansiedad lleva asociada la emoción de ira, la frustración, podemos tener envidia, celos, toda esta serie de emociones que tenemos aquí, de alguna forma, cuando se mantienen en el tiempo, porque es normal en un momento dado tener ansiedad o tener estrés o tener rabia, en un momento dado no pasa nada, pero si se mantienen en el tiempo, provocan un deterioro. Si nos concentramos concretamente en el estrés es problemático porque es una percepción de que estamos en una situación de peligro que se mantiene en el tiempo. Si estamos estresados un día o una semana no pasa nada, pero si esa percepción de estar en una situación de peligro continúa, pues tenemos una parte importante de nuestro sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, que regula toda la parte que no se controla por la mente, todo lo que es el ritmo cardíaco, la digestión, etc., se desregula. El sistema nervioso autónomo tiene dos partes, una parte simpática más dedicada a la acción y una parte parasimpática dedicada a la restauración y a volver al equilibrio. Si estamos en una situación de estrés donde creemos o percibimos que hay una situación de peligro, nuestro cuerpo está permanentemente usando el sistema nervioso simpático, está sacando energía pues, para esa situación donde pues, se dice que estamos en necesidad de luchar o salir corriendo. Entonces pues empiezan a aparecer síntomas, ¿no? Como, perdone que esto está en francés, como la fatiga, baja concentración, problemas de dormir, tensiones musculares, y al final pues eso implica que nuestro sistema inmune baja, ¿no? Y que somos más propensos a enfermar. Bueno, yendo ya a artículos científicos, uno de los artículos científicos que a mí más me gusta comentar es publicado en la revista Science en el año 2010. Saben que Science es una de las revistas de más prestigio que hay en el mundo científico. Y en este artículo, la traducción al castellano es: una mentalidad errante es una mentalidad infeliz. Mentalidad errante se refiere a una mente que está todo el día saltando de un pensamiento de un lado a otro. A veces se le llama también la mente del mono, porque es como el mono que va saltando de un alien de un árbol a otro y no para, ¿no? Entonces, en este estudio lo hicieron con 5.000 voluntarios de 83 países, lo hicieron en la Universidad de Harvard, y era relativamente sencillo la idea. Mandaban simplemente mensajes a los voluntarios y simplemente les preguntaban cómo estás, dónde está tu atención, cómo te encuentras emocionalmente. Un cuestionario relativamente fácil que ellos respondían, los voluntarios, y los que vieron es que la mitad de las veces las personas estaban con su atención en cosas que no tenían nada que ver con su momento presente. Y la conclusión es un artículo, normalmente los artículos científicos pues son de varios folios y con mucha bibliografía. Este concretamente solo es este folio que está aquí, solo una hoja. Y la conclusión, traducida al castellano, en conclusión, una mentalidad humana es una mentalidad errante, y una mentalidad errante es una mentalidad infeliz. La capacidad de pensar en lo que no está sucediendo es un logro cognitivo que tiene un coste emocional, o un coste emocional. Eso es lo que dice el artículo. ¿Qué tal? ¿Les suena bien? ¿Están de acuerdo? ¿Discrepan?
Bueno, hay matices. Bueno, un corolario que yo saco, y que también se puede aceptar o no, si quieres más felicidad, mantente en el momento presente. Bueno, esto casi todos los movimientos de meditación y demás llegan de alguna forma a esta conclusión, ¿no? Cuanto más estamos en el presente, más en el aquí y ahora, mejor es no solo para nuestra salud, sino también para nuestra eficiencia. Porque cuando nuestra mente se va, pues nos despistamos y cometemos errores, ¿no? Bien. Nuestra investigación ha estado centrada en lo que se llama el silencio mental, que tiene mucho que ver con esto de estar en el presente. Porque cuando tenemos pensamientos, los pensamientos nos sacan del aquí y ahora. Los pensamientos, nuestra atención a nivel de tiempo solo hay 3 posibilidades. O los pensamientos nos llevan al pasado, cosas que ocurrieron hace 1 hora, ayer o hace 10 años, y estamos ahí rumiando cosas del pasado. O nos llevan a las cosas del futuro, podemos estar planificando, pero también podemos estarnos preocupando, ocupándonos previamente de cosas que pueden pasar. Y entre esas 3 alternativas tenemos la posibilidad de estar en el presente. A mí me gusta recordar que el presente es sinónimo de regalo, un presente. Y cada instante de nuestra vida es un regalo que podemos, y de alguna forma lo estamos perdiendo cuando no estamos en el presente. Eso también yo les estoy compartiendo cosas científicas y mis deducciones, que entiendo que no son verdades absolutas, o sea que se admiten discrepancias. Bueno, otra conclusión sería, el silencio mental está asociado a lo que es la conciencia sin pensamiento. Es decir, cuando estamos en silencio mental, que también se llama conciencia sin pensamiento, y en el yoga clásico se llama nirvichara, es un estado en el cual estamos simplemente aquí y ahora, pero no hay pensamiento. Estamos percibiendo la realidad, plenamente conscientes, normalmente estamos en paz, además suele ser un estado de mayor eficiencia, porque nos permite estar en lo que está pasando en el instante presente, pero no hay pensamiento. Si nos vamos al yoga clásico, uno de los tratados más antiguos es los Yoga Sutras de Patanjali, que es un librito relativamente pequeño. Y los sutras son como afirmaciones de este sabio Patanjali, que se supone que era un iluminado, una persona que había pues, conocido todo su entramado mental. Entonces en uno de esos sutras dice, el yoga significa unión, implica la supresión de las modificaciones de la mente. Y las modificaciones de la mente se interpretan, que eso habría que verlo de diferentes ángulos, pero una de las modificaciones de la mente son los pensamientos. Cuando pensamos, nuestra mente se modifica. Y el asunto es que los pensamientos están asociados a las emociones que veíamos antes. Esas emociones de estrés, emociones de ira, de cólera, de miedo, lo que sea, tienen siempre asociados pensamientos. Y lo que se ve en diferentes investigaciones, no solo las nuestras, es que cuando paramos los pensamientos, las emociones pierden el combustible para seguir funcionando y se acaban disolviendo. O sea, si yo tengo rabia, tengo una rabia porque alguien me ha hecho algo, estoy rabioso. Pero, primero, incluso hay métodos, ¿no? Para acepto que está ahí la rabia, pero si paro de pensar en que esa persona me hizo tal, sino simplemente acepto la rabia, la contemplo, la dejo que esté ahí fluyendo, la rabia ha pasado, dependiendo del grado, pero a lo mejor pasado 10-15 minutos, se ha ido. Bueno, nosotros en nuestro trabajo de investigación hemos mirado diferentes tipos de meditación, pero nos hemos concentrado principalmente en esta, que se llama Sahaya Yoga. La palabra Sahaya significa nacido con uno o espontáneo, y la palabra yoga, como decía, significa unión. Y este es un yoga basado en el yoga clásico. El yoga tiene, como se dice, que tiene 8 ramas, y dentro de esas ramas una es jnana, que es la meditación. Entonces nosotros solemos hablar en nuestros artículos científicos de la meditación de Sahaya Yoga. Y fue actualizada, porque esto viene del yoga clásico, por Srimati Nirmala Devi, que encontró una forma en la cual pues, uno podía interactuar con este cuerpo que describe el yoga. Este cuerpo, que a veces se le llama sistema sutil del yoga, tiene básicamente 3 elementos diferentes. Tiene 3 canales de energía, que son estos canales verticales, amarillo, azul y blanco, que además coincide curiosamente con la forma fisiológica que vimos antes de los hemisferios, que se cruzan a nivel del cerebro. Tiene 7 centros de energía. Yo sé que algunos científicos cuando hablo de energía
digamos que energía entendemos aquí como la posibilidad, es lo que nos permite que hayan cambios, ¿no? Tenemos 7 centros de energía que se llaman chakras, que son aquí estas estrellitas, y luego tenemos a la altura del hueso sacro una energía muy especial llamada Kundalini. Entonces el yoga clásico y también el Sankhya Yoga dice que cuando esta energía Kundalini fluye de forma natural, especialmente por el canal central y llega al último centro, tiene lugar el yoga. Y una cosa muy importante es que cuando esta energía llega a nivel del cerebro, especialmente al sexto centro, facilita enormemente la conciencia sin pensamiento. O sea, el ponerse uno en conciencia sin pensamiento así de forma voluntaria es relativamente difícil. No sé si se lo han intentado, pero no es fácil. En el proceso de esta meditación básicamente es abrirse, darle como una hipótesis de probabilidad, y cuando se abre uno a esta energía y haciendo unos pequeños ejercicios que luego los que lo desean lo vamos a hacer, pues uno puede de alguna forma invitar a que la energía Kundalini fluye y puede experimentar la conciencia sin pensamiento. Comentar que la conciencia sin pensamiento también es gradual, porque lo que ocurre es que normalmente en esta conciencia del mono que estamos llamando, que estamos saltando de un lado a otro, pues tenemos un pensamiento y otro que están seguidos uno de otro. Cuando se establece la conciencia sin pensamiento, lo que ocurre es que entre pensamiento y pensamiento se va creando un espacio que se llama vilamba, y ese espacio se va ensanchando hasta que llega el momento que ya no hay ningún pensamiento. Pero entre tener la mente de mono que no para de un lado al otro y el silencio mental total, pues hay diferentes grados. Entonces, a través de la meditación uno va percibiendo que ese espacio de silencio pues se va creando. Aquí vemos un poco una animación de cómo sería la hipótesis, ¿no? La hipótesis es que tenemos nuestro sistema nervioso, y en ese sistema nervioso pues está en paralelo de alguna forma, está el sistema sutil del que estamos hablando. En la base, en el hueso sacro, el triangular, estaría la energía Kundalini, que se representa como una espiral. De hecho, Kundalini viene de Kundal, que es espiga. Y cuando esta energía empieza a fluir, pues hace que los chakras, de hecho la palabra chakra significa rueda, empiezan a rotar y empiezan a emanar sus cualidades. Y cuando llega, sobre todo a nivel del sexto centro, es cuando aparece la conciencia sin pensamiento. Y cuando llega al último es cuando hay una percepción del yoga. El yoga significa unión y al principio es una percepción muy tenue de que, también se le llama a veces conciencia colectiva, de que somos una célula de un ser universal. Bueno, entonces la hipótesis es que una forma de salir de todas estas emociones que crean estrés, ansiedad y depresión es a través de la conciencia sin pensamiento, del silencio mental. Y la idea es estar menos tiempo en esas emociones y más tiempo en las emociones que uno tiene cuando está en armonía y está en la meditación. De alguna forma se potencian las cualidades de los chakras, pues que tienen que ver con esto: paz, alegría, satisfacción, seguridad, amor, compasión, perdón, gratitud, aceptación, etc. Bueno, el asunto es que voluntariamente nosotros tenemos la capacidad de hacer este tránsito. Este tránsito cada uno tiene que tener la decisión, que además hay que renovarla en cada momento, de decir, yo quiero salir de aquí y estar aquí, porque yo puedo estar ahí. A veces estamos en la cólera o en el enfado y estamos porque así. Y bueno, cada uno es libre, ¿no? Eres libre de quedarte en tu enfado, pero debes saber que si te quedas ahí, eso te deteriora. Y estando aquí, pues vas a estar más feliz. Eso es la hipótesis. Y bueno, de alguna forma lo que vimos. Bueno, la fundadora decía que la conciencia sin pensamiento es una fortaleza. Ella, pues, en una de sus charlas decía, si dentro de nosotros encontraremos esta fuerte de nirvichara o conciencia sin pensamiento, y que nadie puede tocarte si te sientes en este fuerte. O sea, realmente cuando uno está en la conciencia sin pensamiento, ya hay unos estados ya más elevados donde uno está en un estado de permanente gozo. De hecho, ahora estamos haciendo un estudio con un meditador que ya está en ese estado. Y está, o sea, quiere decir que a lo mejor en un momento se puede enfadar si ocurre algo, pero vuelve a ese estado en cuestión de segundos. De hecho, el paradigma que hicimos en el escáner con él era de 15 segundos. 15 segundos en un estado, 15 segundos en otro estado. Y normalmente a los meditadores nos lleva, que yo practico la meditación, nos lleva tiempo, un cuarto de hora, 20 minutos el llegar a estar ahí. Pero ahora en 15 segundos se ponía y estamos ahora analizando ese estudio.
Bueno, algunos estudios hechos en la Universidad de Sydney en Australia, donde muestran una comparativa de salud mental hecha con la escala, bueno, un cuestionario típico usado en psicología que se llama la SF-36 porque tiene 36 preguntas, donde comparaban la salud mental de la población australiana, que está aquí en esta línea amarilla, en torno a 77, y la población de meditadores. Entonces lo que vieron, hicieron un cuestionario enorme a los meditadores, tiempo que llevan meditando, las asistencias a meditaciones colectivas, a encuentros, a seminarios, a 1000 cosas. Y el correlato que tenía más relación con la salud mental era la frecuencia de percepción de silencio mental. Entonces, aquellos que percibían el silencio mental varias veces al día eran los que mejor salud tenían, cerca de un poquito menos de 90, 88. Había algunos que percibían 1 o 2 veces al día la salud mental, el azul, también muy bueno. Había algunos que simplemente la percibían 1 o 2 veces a la semana, el naranja, que estaba en torno a 80. Pero había un pequeño grupo, un 4 o un 5% de meditadores que prácticamente no llegaba 1 o 2 veces al mes o prácticamente nunca, cuya salud mental era inferior a la media. Esto nos sirve también para entender que meditación, desde el punto de vista de la meditación de Sahaja Yoga, es básicamente un estado, es llegar a ese silencio mental. O sea, no es ponerte a hacer como quien hace una tortilla, no. Meditación es, realmente estás en meditación cuando estás en silencio mental, en un cierto silencio mental, porque si no, no estás recibiendo los beneficios. Bien, esta es la primera parte. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien. ¿Me van siguiendo?